Muy buenas noches, bienvenidos a Presidenciables 2011 de Telediario, Información Actual y Canal 13, el Super Canal. Esta ya es nuestro segundo día para que usted conozca esas propuestas de todos los candidatos presidenciales. Se acortan los días para el 11 de septiembre, la fecha cuando los guatemaltecos van a depositar su voto en las urnas. Con nosotros también se encuentra el grupo G4, garantes de este Presidenciables 2011 que llega hasta su casa y también hasta los Estados Unidos por el canal 429 de DirecTV. Y vamos a hacer una reseña del grupo G4, quien ha sido garante de los procesos electorales en nuestro país y también quien ha realizado distintas propuestas a la sociedad guatemalteca. Enseguida le enseñamos una reseña del G4. Buscando las demandas de una sociedad justa y que se cumplan las normativas del respeto a los derechos de los guatemaltecos, distintas entidades han realizado propuestas a diferentes instituciones del Estado para que esto se garantice. En el 2007, un grupo de entidades conformadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Arzobispado de Guatemala, la Alianza Evangélica y la Universidad de San Carlos inician una serie de propuestas para que los partidos políticos que participaron en aquella contienda tomen en cuenta sus recomendaciones. En el 2008, este grupo se afianza y se conoce como el G4, participando como garante del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, mismo que a 3 años de ser firmado, solo se han cumplido 6 de 101 puntos, situación por la cual el G4 dejó de participar. Actualmente el grupo trabaja en propuestas para el mejoramiento del sistema de alimentación y otros problemas sociales, y en este año electoral han buscado la manera de dar a conocer a la población los planes de los distintos candidatos a presidente de la República, donde además se entregarán una serie de recomendaciones para que éstas puedan ser tomadas por los distintos partidos políticos. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual. Vamos a conocer en este momento los datos biográficos del doctor Manuel Valdizón, candidato presidencial del Partido Líder. Manuel Valdizón nace en Flores Petén el 6 de mayo de 1970. Realiza sus estudios de preprimaria y primaria en la Escuela José Miguel Castellanos y cursó nivel medio y diversificado en el Instituto Adolfo Bejol. Obtiene el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado y notario por la Universidad Mariano Gálvez. En el 2004 obtiene el doctorado en Derecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala y otros estudios en diferentes universidades del extranjero. En el sector privado ha trabajado en varias empresas, entre ellas presidente del Consejo Administrativo de CEROT. Asimismo, de la firma consultora Valdizón y Asociados, también ha sido docente universitario. En los últimos años estuvo ligado a proyectos de turismo, hotelería y transporte extraurbano en el norte del país. En el 2003 incursiona en la política partidaria como candidato a diputado del departamento del Petén por el Partido de Avanzada Nacional PAN, luego con el Partido de la Unidad de la Esperanza es reelecto como legislador. En ese periodo legislativo se retira de la UNE y forma la bancada líder, la cual se constituye posteriormente como partido. Para estas elecciones generales es proclamado candidato a la presidencia por dicha agrupación y le acompaña en la vicepresidencia la señora Raquel Blandón. Momento de una pausa, enseguida volvemos a Presidenciables 2011 de Telediario Información Actual. Muy buenas noches, bienvenidos a este su segundo programa Presidenciables 2011. Estamos llegando a sus hogares, por supuesto, a través de Telediario, Canal 3, con más de 84 repetidoras en todo el país. Asimismo, estamos siendo retransmitidos por nuestra hermana Radio Sonora y, por supuesto, estamos llegando a los Estados Unidos, Canadá y Centroamérica a través de Telecentro Internacional DirecTV 429. Y, por supuesto, como siempre, nos acompañan los representantes del G4, que son garantes de esta actividad que estamos realizando: el doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, procurador de los derechos humanos; el doctor Estuardo Gálvez Barrios, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y el reverendo Jorge Morales Villatoro, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala. Y ahora sí, estamos ya y entramos más bien en materia
Nuestro candidato para hoy es el doctor Manuel Valdizón, quien estará comentando con nosotros cuáles son sus planes de trabajo, sus programas, cómo los va a desarrollar principalmente en dos temas, en el aspecto económico y en el aspecto de seguridad que tanto nos preocupa a los guatemaltecos. Buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Presidenciables 2011. Buenas noches, licenciada, un saludo a toda la audiencia en sus casas y gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestros planes a través de este tan importante medio de comunicación. Vamos a entrar ya en materia para aprovechar el tiempo. Como usted sabe, ya les fueron explicados en anteriores ocasiones, así como a través de sus representantes, a todos los candidatos que están aquí en este Presidenciable 2011, el objetivo es conocer cuáles son sus programas de trabajo. No nos interesan las evaluaciones que ustedes ya han hecho de gobiernos anteriores, por eso ustedes nos van a presentar este programa de trabajo, porque ya lo hicieron. Entonces lo que nosotros queremos conocer es qué es lo que nos plantean. Y hablando precisamente en el tema económico, en el desarrollo económico, las cifras no son muy alentadoras en nuestro país. Si tomamos en cuenta que todavía se está discutiendo un presupuesto, que todavía se están haciendo algunas reformas y se requieren unos 56,000 millones de quetzales. Y aparte de esto, la evasión fiscal, la competencia no muy leal, etcétera. Nos gustaría conocer de parte de ustedes qué hará su gobierno para que crezca la economía y por ende exista un mejor desarrollo y una proyección económica en el país. ¿Qué es lo que tienen ustedes planificado muy puntualmente? Dentro de nuestro Plan Nacional para el Cambio, un plan participativo, el cual fue presentado hace 2 o 3 días a la sociedad, tiene un nivel de suma importancia lo que es el desarrollo económico nacional. Dentro del desarrollo económico nacional estamos enfocados a la generación de riqueza que conecte también a la generación de empleo, pero siempre he dicho que no hay mejor política económica que tener una buena política de seguridad y justicia. Las políticas van interrelacionadas en el tema de gobernanza estatal. Quien conoce de gobernanza estatal sabe que para poder obtener una buena política económica tenemos que tener una buena política social y para tener una buena política social debemos de tener también una buena política económica. Y para ello estamos proponiendo la creación de clústeres importantes en el tema de la inversión al turismo nacional. El turismo nacional es nuestro principal clúster en el cual podemos generar esa cadena de la productividad, conectando desde el principio la atracción de inversiones, la oportunidad que vengan y la gente invierta en la nación y se le permita al empresariado local e internacional generar empleo y generar oportunidades. Otro de los grandes temas es la producción agrícola, el otro gran tema importante para nosotros es la producción forestal. Pero necesitamos generar una economía abierta, de libre mercado, pero que también sea responsable socialmente. Y por eso nuestro proyecto tiene como política de gobierno la economía social de mercado, que nos permite garantizar la propiedad privada, la libre empresa, pero también garantizarle al pueblo de Guatemala la salud, la educación y la seguridad, tomando en cuenta que existen también grupos de extrema pobreza que no tienen acceso a las bondades del mercado. Cuando hablo de esos grupos, le hablo de los más queridos por Dios, los niños y los ancianitos que están en extrema pobreza. La política económica en su contexto, para poder generar empleo, tenemos que generar seguridad y tenemos que generar inversión. Ahora, para generar empleo e inversión, doctor, ¿nos vamos a endeudar más? ¿O va a ser más préstamos? No. ¿O nos va a poner más impuestos? Porque se requiere de dinero y de inversión para poder realizar todo esto que usted nos está, estos programas de los que nos está hablando, esta inversión en el turismo, por ejemplo. Qué interesante. Creo que usted está tocando el punto importante y la felicito por eso. Creo que hay que saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. Yo creo que para reactivar la economía del país es importante la implementación de una reforma integral tributaria única. Y cuando hablamos de una reforma integral tributaria única, la gente pudiese pensar que estamos hablando de un aumento de impuestos. Estamos hablando de la implementación del RITU, un impuesto único, el 5% flat, el 5% parejo, eso sí, que lo paguen todos. El 5% nos va a permitir generar
flujo de caja en las empresas, para que exista inversión, mayor empleo, y nos va a permitir también tener una política financiera y fiscal estable. El endeudamiento, que todos los gobiernos acostumbran a tomar esa carta, que es la carta fácil para cubrir un presupuesto, pero déjeme decirle que el presupuesto general de la Nación, hoy con esa ampliación que se pretende, asciende a 57.542 millones de quetzales. Estamos hablando de un déficit alrededor del 2.9, estamos ya a niveles que no son aceptables a niveles internacionales, y es por ello que tenemos que implementar una política de recaudación, y la política del RITU es sencilla, el 5% parejo, para que todos los guatemaltecos paguen el 5%. Ahora, eso doctor, ¿eso es además de todos los impuestos directos e indirectos que tenemos los guatemaltecos? No, es un solo impuesto. ¿Y usted se está dando cuenta que esto implica hacer toda una reestructuración en el sistema tributario y que también tiene que reestructurar la SAT? Estoy totalmente consciente, y es por eso que mi propuesta es progresista, es la propuesta del cambio. El único candidato que propone algo novedoso, una acción distinta para no seguir haciendo lo mismo, que nos ha dado siempre los mismos malos resultados, se llama Manuel Valdizón. Y de esa cuenta, al implementar el único impuesto, vamos a evitar lo que todos hacen hoy en día, y que está a todas luces, es utilizar los métodos de compensación. El Código Tributario tiene 5 formas de pagar los compromisos de las deudas. Uno de ellos es la compensación. En la lista del famoso IVA, compensan los gastos con la venta, y al final resulta que aquel empresario que vende 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, compensa. Yo no sé, es magia, pero o consigue las facturas o compra las facturas, al final el Estado no tiene ninguna recaudación de ese tema. Entonces viene el Estado y para tratar de recuperar recursos implementa impuestos como el impuesto sobre la renta, que es un 5% que puede ir parejo o puede ir al 31%, que son los otros métodos anormales que ha tenido que utilizar el Estado actual para poder recaudar recursos. Ahora, doctor, me llama mucho la atención, es muy interesante esa postura del 5%. Aquí serían 2 preguntas que le hago. Si la SAT no ha tenido la capacidad, fíjese que solo en el 2010, la evasión fiscal asciende a 1.600 millones de dólares. Y la SAT no tiene la capacidad todavía para el control de esos evasores. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a usted la reestructuración de todo un sistema tributario, de toda la SAT, y encima de todo, usted no lo puede hacer? Tiene que llegar a acuerdos con el Congreso. ¿Usted ya lo planificó, ya lo planteó? En nuestro plan de gobierno están los pasos a seguir. Sabemos estratégicamente cada acción que vamos a implementar a partir del 14 de enero del 2012. Y de esa cuenta déjeme decirle que es por ello que vamos a implementar el 5% flat, para evitar la evasión fiscal. Implementaremos también la policía en contra del contrabando, la policía fiscal, que controle esos casos que hoy en día generan evasión de impuestos. Una transformación fiscal, una reforma fiscal, se requiere de 3 elementos sustanciales. El principal elemento es que debe ser transparente. El segundo elemento debe ser sencillo, fácil de poder recobrar, fácil de que el tributante pague. Hoy en día usted no sabe ni a qué fecha le toca su impuesto, cuándo se vence el ISR, cuándo le toca el IVA, y de repente le aparecen con el YUSI. Mire, es un desfile de impuestos. Hoy hay un ISO, después se convierte en un YETAP, o antes era un YETAP. Hay cualquier cantidad de impuestos. Por eso, una reforma fiscal se requiere que sea sencilla, transparente y equitativa, y eso es lo que estamos buscando a través de la implementación del impuesto único. Lógicamente, eso va a ser consultado con la población, como va a ser la política de Manuel Valdizón en el gobierno de Valdizón y en el gobierno del pueblo. Cuando Valdizón, al tomar posesión el 14 de enero del 2012, el 15 a las 8 de la mañana, presente al Tribunal Supremo Electoral el pliego de 25 preguntas para la consulta popular, para que sea el pueblo el que decida qué es lo que se debe hacer y que el pueblo sea quien tome la decisión para cambiar la nación. Bueno, siempre, como usted está diciendo, tiene que ser algo concertado, ¿verdad? Los 3 poderes están al mismo nivel, tienen el mismo poder, el ejecutivo, el legislativo y el organismo judicial, y bien decía usted, tiene que ser algo consensuado, o sea que no necesariamente
se va a poder aplicar de inmediato este 5%. Toma un lapso como normal, como cualquier gestión, pero si bien es cierto, la teoría de poderes, los pesos y contrapesos, Montesquieu fue muy acertado en la creación para nivelar el Estado, pero debemos comprender un tema elemental. Aquí hay algo más allá de los tres poderes del Estado. Hay un poder soberano, y el poder soberano recae en el pueblo, y es el pueblo que lo delega a través de sus representantes, y es ahí donde Valdizón va a acudir. Valdizón va a acudir a una consulta popular donde sea el soberano, el pueblo, quien le diga al Congreso de la República qué es lo que tiene que legislar. Solo así vamos a obtener una refundación del Estado, que es lo que hoy Guatemala necesita. ¿Hay algún ejemplo de algún país que tenga un impuesto único? Bueno, me acuerdo ahorita, Panamá ha sido un éxito en el impuesto 5% único. Creo que hoy es una de las economías del Istmo que se ha separado de Guatemala y de todos los demás países centroamericanos, y ha sido un éxito. Y le voy a poner números: 371,000 millones de quetzales es el Producto Interno Nominal. Si usted le coloca el 5% a 371,000 millones de quetzales, resulta que la recaudación de los tributos asciende más de 18,980, y hoy por concepto de IVA se está recaudando únicamente 17,240. Pero eso también le corresponde a la SAT, y tiene un alto gasto de recursos en el intento de recaudación. ¿Cuál va a ser su política entonces para reestructurar la SAT y para que ésta funcione? El pueblo es el que manda, y de esa cuenta la nueva reforma de la transformación fiscal que está buscando Valdizón, que es sencilla, equitativa y transparente, nos va a permitir utilizar a la Superintendencia de Administración Tributaria como un actor elemental dentro de la recaudación, pero bajo un sistema sencillo, menos complicado, con menos burocracia, con menos recursos que impliquen gasto para el Estado y que nos permita ver hacia adelante y no ver hacia el pasado. Hoy la SAT está viendo casos de hace 20 años, de hace 30 años, de falta de recaudación, está hoy ventilando juicios contenciosos administrativos. Mire, es sumamente complicado, y es por eso que cuando implementemos el impuesto 5% único como un tributo especial que sea sencillo, fácil de recaudar, la misma población va a estar consciente de que está pagando algo que realmente va a llegar a las arcas del Estado. ¿Qué pasa entonces, doctor, con las reformas que todavía están varadas en el Congreso? Por ejemplo, estamos hablando de la confidencialidad precisamente en el tema bancario, ¿verdad? Esas reformas que de alguna manera también ayudarían a determinar de dónde viene el dinero en forma ilícita o lícita, y por supuesto una mejor recaudación. Bueno, si me permite comentarle sobre ese tema. La reforma lo que está previendo en ese sentido en el Parlamento es la búsqueda de la interconexión de los datos, más allá de buscar si es lícito o no el recurso. ¿Y no sería esto un medio precisamente para mejorar la estructura de la SAT y una mejor fiscalización? Es parte de nuestro plan, es parte de nuestro plan. Por eso trato de explicarle en este concepto que lo que busca la interconexión de los datos, sabiendo cuánto exactamente tienen las cuentas bancarias, vamos a poder cruzar exactamente cuánto está declarando el empresario o aquel que vende y recauda impuestos. Entonces hacemos el cruce. Si establecemos que la empresa X vendió 100 millones de quetzales, pues, y le aparecen en el banco 400 millones de quetzales, significa que hay 300 millones de quetzales que no han pagado impuestos. Pero además de eso, estamos apostándole a la aprobación de la ley antievasión 2. Creo que es importante la aplicación de leyes que busquen la transparencia y que focalicen dónde está el recurso que no ha sido pagado para el Estado. Nos vamos a ir a unos mensajes, pero entonces, doctor Valdizón, estamos diciendo que un impuesto único del 5%, y usted se está comprometiendo a que todos los demás impuestos quedarían vedados. Los impuestos directos, que son los importantes. ¿Sí? Esa es la idea. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí en Presidenciables 2011.
Bueno, ya estamos de regreso con ustedes aquí en Presidenciables 2011 y estamos en una entrevista especial con el doctor Manuel Valdizón. Y ya para cerrar el tema precisamente económico, porque tenemos que hablar del tema de seguridad y tenemos muy poco tiempo, sí me gustaría que usted nos comentara, bueno, usted nos está hablando de un 5% único con el que espera obtener los suficientes recursos para todas las necesidades que hay en el país, porque son muchas las necesidades de salud, atención a la juventud, atención a los niños, hay muchas necesidades. ¿Cómo piensa usted entonces ser un agente activo en la promoción de desarrollo humano si realmente no se cuenta todavía o no contaría usted, por lo menos al inicio, con un presupuesto para hacerlo? Bueno, yo creo que el primer elemento para cambiar es ahorrar, ser prudente y saber que primero tenemos que arreglar la casa. Tenemos que reactivar la economía nacional para poderle generar trabajo y empleo a la gente. Este 5% impuesto único va a dar y va a dejar en la caja, en la caja de flujo del empresariado la oportunidad de generar empleos y generar empresa. Sin embargo, tenemos que reconocer que hoy en día los niveles de desigualdad todavía necesitan los programas de asistencia, los programas sociales, que en este caso para Manuel Valdizón son como una muleta para el enfermo, que son para incorporar a la sociedad y a las personas que están en extrema pobreza hacia la sociedad y hacia la actividad económica. Manuel Valdizón garantiza el sostenimiento y va a decretar por ley los programas sociales, pero los vamos a utilizar como una muleta que usa un enfermo para lograr recuperarse y poder reincorporarse a la actividad económica de la nación. No dejarlo per se ni de por vida. Yo creo que los guatemaltecos no queremos estar siempre enfermos, debemos tener oportunidad para mejorar y la incorporación se va a dar a través del compromiso de Manuel Valdizón de activar el tema de desarrollo humano y comprometerse con los programas sociales como lo he hecho con programas importantes como la ley del adulto mayor. Ahora, a la gente hay que ayudarla, pero también hay que enseñarle a pescar, doctor Manuel Valdizón. Totalmente claro, y desde esa perspectiva es que estoy planteando que esta muleta sea para incorporar a la sociedad, a la gente que no tiene oportunidad para un trabajo, a activarse y entrar a una economía de libre mercado donde se le permita generar sus propias riquezas. Y es por eso que estamos generando el Programa Nacional de Becas, para generar 30,000 becas para los jóvenes, para que se puedan reincorporar a la sociedad, que tengan la oportunidad de emplear, que puedan ir a la universidad, que sean proactivos y que ellos mismos nos ayuden a cambiar esta Guatemala que a todas luces, Manuel Valdizón, usted y los que nos están escuchando en sus casas, desean que cambie. Bueno, y pasando ya al tema de seguridad, porque incluso para las becas, insisto, necesitamos plata. Se necesita el dinero y se necesita el presupuesto y hay que ver de dónde puede salir para poder implementarlo. Usted bien decía al inicio que también para un desarrollo económico y social, para la seguridad de inversión, lo que es la seguridad es muy importante para los empresarios grandes, pequeños y las grandes industrias. En este tema de tanta violencia que estamos viviendo en nuestro país, de impunidad, ¿cómo piensa su gobierno enfrentarlo de una manera, podríamos decirlo, en este momento? Bueno, tiene que tener, me imagino, varios planes o varias fases. Nuestro proyecto de seguridad implementa 7 elementos activos, pero el más importante es el elemento de seguridad ya. Yo creo que el pilar de seguridad para nosotros es una Guatemala segura y con justicia, implementando la seguridad desde el primer momento que Manuel Valdizón tome posesión. Estamos ya conscientes de que tenemos que crear la nueva Guardia Nacional. Hoy en día necesitamos retomar la confianza en la población de un cuerpo élite que garantice a la sociedad que no es un ente corrupto, que es un ente que va a luchar y que va a ser un ente élite que va a rescatar la nación. Le pongo el ejemplo, por ejemplo en Colombia. Cómo Colombia rescató la nación, cómo rescató su territorio, creando una nueva Guardia Nacional, cuerpos élites que rescataron el territorio, implementaron el orden y la ley y generaron confianza, no únicamente en la sociedad nacional, sino que también en la cooperación internacional. Eso es lo que Manuel Valdizón tiene como principal elemento para poder rescatar del territorio. ¿Y qué piensa hacer con la Policía Nacional Civil entonces? Yo creo que elemental. La Policía Nacional va a tener sus funciones específicas y vamos a llevar a la Policía Nacional a ciertas funciones mínimas en las cuales pues la Policía Nacional podrá
cuidar las embajadas, va a poder cuidar las instituciones, va a tener otra función, pero para combatir este flagelo que hoy en día es un flagelo que se está expandiendo a nivel latinoamericano y está pudriendo a nuestra sociedad, tenemos que crear una fuerza élite que pueda combatir directamente a la delincuencia en toda la nación. Ahora, si no estoy mal, usted está hablando de que son más o menos 32.000 agentes en esta fuerza élite. Tenemos apenas 22.000 en la Policía Nacional Civil. De esta, el 33% está en otras actividades, otras están en suspensión, otras por enfermedad, etcétera. Y muchos de estos agentes de la policía incluso están divididos en otras actividades que no les competen. Aparte de eso, el ejército hay más o menos 18.000 efectivos, alrededor de 18.000 efectivos, quienes también están haciendo y ejerciendo funciones de la Policía Nacional Civil. Somos 14 millones de habitantes y realmente esta cantidad de elementos no son exactos. ¿De dónde piensa usted sacar 32.000 agentes? Y si son élites, no pueden recibir un salario de 3.500 quetzales como lo recibe la Policía Nacional Civil. ¿De dónde va a sacar el dinero el doctor Manuel Valdizón? Exactamente, por eso es importante la implementación del rito. Generar una transformación fiscal que nos permita una recaudación fresca y sólida y constante, que nos permita financiar nuestros programas de gobierno, especialmente en el tema de seguridad. Hoy en día llegó el momento de decirle también a todos los sectores que nos unamos y que hagamos una gran alianza por la seguridad nacional. Y hoy, ante los comentarios que usted me hace, hoy usted me ratifica más aún lo que yo he pensado. La Policía Nacional Civil se ha convertido en un caballo que ya, si usted viene, y es como un caballo que está con un quintal encima y usted le quiere cambiar ese quintal y ponerle otro quintal con una reforma policial, el caballo ya no se va a mover, la institución ya no funciona, y es por ello que tenemos que rescatar y crear la nueva Guardia Nacional. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? De la implementación de una transformación fiscal. Recuérdese usted, cuando yo estoy hablando de 32.000 elementos, usted ha sido muy acertada en mencionar que el Ejército de Guatemala tiene alrededor de 16.000 elementos, que hay 23.000 elementos de la Policía Nacional Civil, que hay un 33% que no está operando. Vamos a reducir esas instituciones, no vamos a utilizar más recursos del que ya existe, pero también vamos a unificar las instituciones sociales. Los fondos sociales van a ser unificados. Hoy existe un fondo de solidaridad, hoy existe un fondo para la paz, hoy existe un fondo del patito, un fondo del gatito, bueno, 8 fondos sociales, todos ellos tienen burocracia, tienen gente ganando grandes salarios, y para ello vamos a unificar todos los fondos sociales en uno solo, en el FINDES, en el Fondo Integral de Desarrollo. Vamos a ahorrar alrededor de 3.000 millones de quetzales con esa estructuración y unificación de fondos, pero además de eso, en el gobierno de Valdizón vamos a reducirle el 30% a todo aquel empleado público que tenga un salario mayor de 10.000 quetzales, y los ministros de Estado, incluyendo los diputados, señor. Incluyendo los diputados, incluyendo también los ministros y viceministros, incluyendo el presidente de la República y la vicepresidenta de la República a partir de enero del 2012. Y también sería bueno que pagaran impuestos. Deben pagar impuestos, es parte de la lógica y del Estado de Derecho. Aquel que paga impuestos tiene derecho a exigir. Todos debemos pagar impuestos. El que no paga impuestos incumple la ley y debe ser juzgado tal por cual. Doctor Valdizón, usted en cámara se está comprometiendo y ahí sí que casi a 10 o más de 10 millones de guatemaltecos que estarán fiscalizando entonces todas estas promesas que usted ha hecho en cámara. Fíjese que son parte del plan de trabajo, por eso yo le digo a la población, no dé un cheque en blanco, contrate con su firma Manuel Valdizón este 11 de septiembre y transformemos Guatemala. Si usted va a escuchar los demás candidatos en esta misma silla, y usted va a escuchar que el único candidato que tiene propuestas distintas e innovadoras para cambiar la nación y que conoce cómo, cuándo y cómo se puede realizar el cambio, se llama Manuel Valdizón. ¿Qué pasa con la pena de muerte? También la tiene usted en su plan de trabajo. Ese es un tema que muchas veces ha sido tratado de distintas aristas. Debemos hacer la connotación como tal. Como humanista, yo estoy a favor de la vida. Amo a la vida. Pero como jurista, yo soy científico del derecho. Tengo la bendición de ser el 5º doctor en Derecho graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Pero qué pasa con la pena de muerte? Como jurista, yo debo respetar el Estado de Derecho. La Constitución establece claramente, en el artículo 18, que se le debe aplicar la pena de muerte a ciertos tipos de delito,
como conclusión y como una forma excepcional de condena. Manuel Valdizón lo único que va a hacer es no perdonar al delincuente. Ahora bien, ¿qué pasa con los tratados internacionales con los que Guatemala ha suscrito y los ha ratificado también de derechos humanos? ¿Usted piensa pasar encima de estos tratados? No, ahí está la diferencia. El conocedor del derecho entiende per se que la aplicación de la pena de muerte está vigente hoy en día, mas no la regulación, en este caso, del perdón. Recuérdese que el Pacto de San José, en el artículo 4, inciso 4, establece que todos los delitos que contengan una pena de muerte que sean aprobados anterior a la firma del Tratado del Pacto de San José estarán vigentes y se podrán aplicar en el Estado contratante o el Estado que haya integrado o que haya firmado el pacto. En este caso, Manuel Valdizón va a cumplir con el Estado de Derecho Internacional, va a cumplir con los derechos humanos y se va a acatar a la Constitución, que es la Carta Magna que hoy rigen a los guatemaltecos. Sí, porque al final de cuentas, quienes imparten la justicia son los jueces. Son los únicos que pueden decir sí o no a la pena de muerte. Exactamente, muy puntual. Y esa es la única fórmula. Manuel Valdizón únicamente no va a perdonar. Solo Dios puede dar y quitar la vida. ¿Hay algún país que haya determinado que la pena de muerte realmente ha sido tal vez un medio adecuado para reducir la violencia? ¿Se vale combatir la violencia con violencia? Yo creo que es importante recordarnos la teoría de Pavlov, cuando Pablo habla de la teoría del reflejo condicionado y aquel delincuente que ve y que se da cuenta de que si condena, que si asesina a una niña, si le corta la cabeza y secuestra o mata o viola, va a ser condenado con la pena de muerte, y lo está viendo el otro, no lo va a hacer. Hoy en día, asesinar a su padre o a su madre, lo que ocasiona es, si lo condenan, es darle una jubilación de por vida, comiendo bien en un centro penitenciario. ¿Pero hay algún lugar o algún país que demuestre que han bajado las cifras? Nuestro principal aliado comercial y en el tema estratégico, Estados Unidos. 35 estados de Estados Unidos tienen la aplicación de la pena de muerte, y en muchos de ellos la aplicación es con igualdad para las mujeres e inclusive a los adultos mayores. Sin embargo, los índices de criminalidad de Estados Unidos son bastante altos, ¿verdad?, comparado a otros países europeos. Y es que por eso la mantienen, porque es un disuasivo, es como parte de los principios de la jurisdicción, del notio, coertio, educatio, indicium y exigitium. Si uno utiliza la aplicación del derecho para la aplicación y que se respete el orden y la ley, el guatemalteco, el ciudadano, va a respetar la ley. No, yo entiendo, pero si los índices de criminalidad no han bajado en Estados Unidos, quiere decir que no es tan efectiva también la pena de muerte. Yo creo que para cada sociedad, cada aplicación de cada norma, pero hoy en día esas 7 o 8 personas tuvieran sus familias, estuvieran vivos. Yo creo que para cada cultura, para cada sociedad, debemos respetar las condiciones y los pactos sociales sobre los cuales se construye la nación. Y hoy en día el tema de la pena de muerte no es un tema de discusión de Manuel Valdizón, es un tema de Estado de Derecho, es parte de una norma que está instituida en nuestra Carta Magna, y Manuel Valdizón lo único que va a hacer es cumplir la Constitución y cumplir la ley. Y respetar los 3 poderes en su independencia. Así será. Doctor Manuel Valdizón, estamos llegando a los últimos minutos de este programa. Lamentablemente no podemos tocar casi todos los temas en tan solo 30 minutos, pero usted tiene 1 minuto para dar un mensaje final a toda la población. Bueno, agradecer mucho a la población y decirles que este 11 de septiembre la población tiene la oportunidad de cambiar la nación. No entregue un cheque en blanco, contrate a Manuel Valdizón y cambiemos juntos y transformemos Guatemala. Manuel Valdizón conoce la problemática, sabe cómo cambiar la nación, se ha preparado para construir un Estado y refundar un Estado guatemalteco donde la justicia y el imperio de la ley gobierne. Y por eso Manuel Valdizón garantiza la ejecución de proyectos viables para que a partir del 14 de enero del 2012 los guatemaltecos comencemos a cambiar en una nación de paz y armonía. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este Subpresidenciables 2011. Hoy fue el segundo día con el doctor Manuel Valdizón. El próximo domingo estará la señora Patricia Diarzú. Los espero como siempre a las 7:30.